Qué gusto estar de nuevo aquí en Tangente. Gracias por su sintonía. Siempre les agradecemos a ustedes el compartir el contenido de Tangente. Les tenemos a ustedes siempre contenido de calidad, les tenemos entrevistas, actualidad y varios temas. El día de hoy vamos a hacer una entrevista. En breve voy a presentar a mi invitado. Pero antes les quiero siempre recordar, por favor, compartan nuestro contenido. Es bien importante. Denle a suscribirse en todas sus redes y escúchenos en la red que más le guste. Ya sabe que estamos en todas las plataformas donde hay streaming y hay audio de podcast. Así que vamos a comenzar sin más dilación. El día de hoy vamos a tener una entrevista con el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido, ya has estado aquí antes en Tangente. Una vez, muchas gracias. De verdad complacido de poder visitarlos de nuevo. Sí, estábamos viendo que ya tenías más de un año de no pasarte por acá, así que creo que te entrevistó Daniel al inicio de lo que iba a ser tu gestión. Ya sabías en qué te metías porque conocías la institución, pero sí. Ahora ya hay un año y más de 9 meses después, ¿verdad? Bueno, sí. Recuerdo que estuve un poco antes o a finales de febrero, principios de marzo. Más le apunto a principios de marzo, pero por ahí estarán en los anales de Tangente la fecha. Pero sí, año 9 meses después, puedo decir con toda la convicción del caso, el trabajo más espectacular y más lindo que he tenido en mi vida es este. Y estoy agradecido. Agradecido obviamente con el presidente que me nombró, con el equipo que tenemos en la PGN y bueno, con todos los que me han acompañado y han confiado en lo que hemos estado haciendo. Es un trabajo espectacular. Desde la PGN, una institución tan noble, es un ente constitucional que ha sido, diría yo, injustamente relegado a un espacio que no le corresponde, a un espacio marginal, a un espacio mínimo, que en año y medio o en año 9 meses hemos tratado de ir reposicionando. Estoy seguro que los que me han antecedido en el cargo han tratado de hacer lo propio, pero el mismo sistema es el que ha ido tratando como de marginarlo, y yo no lo veo tal vez de una manera tal vez ingenua, pero creería yo que es el resultado de la ausencia de un cuerpo normativo, de una ley orgánica que le permita a la Procuraduría General de la Nación realizar al máximo las funciones que le corresponden. Y entonces ante esa ausencia, ante ese vacío, realmente hay muchas limitantes que le impiden a la institución ese potencial. Entonces yo por ahí explicaría esa marginalidad que como sociedad hemos vivido en los últimos 31 años de... Desde la era... No, pero quiero hablar del año 94 para acá y 21. Estás hablando del momento... De la reforma. De la reforma en que se separa, digamos, la PGN del Ministerio Público. Porque ahí, a partir de ese momento, es en donde se crea ese vacío, se genera esa ausencia de norma orgánica, que es lo que al final nos tiene aquí, luchando porque la institución tenga finalmente una ley orgánica. Llevamos 21 años sin esa ley orgánica para poder presentarle a la sociedad la potencialidad y cumplir con las funciones que la ley y que la Constitución establecen. Así es que ahí te va esa introducción. No quisiera monopolizar el diálogo. Yo creo que la introducción ya dice por dónde vamos a llevar la conversación, porque obviamente vamos a hablar de la institución, pero me interesa antes que empecemos a hablar de Julio Saavedra. Solo antes de eso vamos a mandar a un breve consejo comercial. Ahorita venimos de regreso con Julio Saavedra. Quiero hablarles de Artrin de Brouwer. Si tu mejor amigo ya no tiene la chispa de antes, ya no brinca como antes, ya no lo miras tan feliz, no camina como antes, no te resignes. Pregúntale a tu veterinario por Artrin de Brouwer. Tiene glucosamina y tiene condoitrin. Y esos dos medicamentos lo que pueden hacer es que le duela menos y también que recupere un poco de la movilidad. Así que no lo dejes para mañana, devuélveles un poco de lo que ellos nos dan a nosotros. Bueno, Julio, antes de hablar de leyes orgánicas y de la PGN, yo quiero saber esa gana, esa pulsión que tienen algunos de irse a meter en el lodo, en lo jodido. Estabas afuera, sí. Ya has pasado antes por lo público, ya conocías de hecho la PGN, entiendo que sí. Ya habías tenido un paso adentro de la institución, no como titular de la misma, pero ya habías estado. Estabas afuera, eras un
exitoso abogado corporativo. El sueño de muchos que lo que quieren es, entran a la facultad de Derecho y dicen, bueno, yo lo que quiero es hacer plata. Este es un pinche país de abogados, yo quiero hacer plata. Ya lo habías hecho. ¿Por qué regresas otra vez? Bueno, de verdad agradezco la generosidad de tus comentarios, pero no es tan así. Mira, 20 años de ejercicio profesional y tuve la fortuna de tener en mi camino formativo a grandes profesionales. Te diría grandísimos profesionales. La licenciada Anabela Morfí fue la que creyó en mí para poder acompañarla, obviamente porque mi nombre le fue recomendado. Entonces ella me incorporó a su equipo en el año 2016 en la Procuraduría General de la Nación. Y ella misma, también con ese corazón noble y generoso que tiene, me invitó a participar al lado suyo y al lado del licenciado Hugo Maúl Figueroa, otro jurista espectacular en Guatemala. Papá del economista, que es últimamente más mediático que su, sí, que su padre, pero su padre es una institución del derecho en Guatemala. Totalmente. Igual que Anabela Morfí. Y Anabela, con unas trayectorias impecables. Entonces tuve esa suerte. Yo te diría, una gran suerte, una estrella, de plano, estoy en donde debo estar porque ahí quiere el Señor que yo esté. ¿Estudiaste con alguno de ellos? ¿Ellos no, tienen clases? ¿O cómo fíjate que no. Para... Yo me formé, y digamos, y con muchísimo orgullo lo digo, me formé en el Javier, me formé en el Liceo Javier, luego en la Universidad Rafael Andívar. Entonces, en mi ADN está la formación jesuita. Y lo digo con mucho orgullo. Le decía yo hace poco al rector de la Andívar que mi problema no es haber sido formado por los jesuitas y tenerlo en mi ADN, sino que mi problema es que les creo. Les creo. Está en mi ADN, de verdad, la sed y la búsqueda de la justicia y de realmente modificar las estructuras injustas de nuestra sociedad es lo que nos mueve y lo que me mueve a mí. La vida ignaciana. Sí, ser más para servir mejor. Y entonces, de la mano de Anabela Morfín, conocí la Procuraduría General de la Nación. Yo fui su asesor en el área laboral y también miraba aspectos civiles. La ayudé en casaciones y en algunos casos importantes como obviamente TCQ, otras acciones que promovió el Estado en ese momento, la lesividad de un contrato en el puerto, bueno, en nuestro puerto en el Océano Atlántico, y otros aspectos. Luego, como te decía, fui invitado también por Anabela, integramos la Junta Electoral del Distrito Central con Hugo Maúl Figueroa, con el licenciado Luis Arturo Palmieri y el doctor Roberto Colmenares. Entonces, los 5 hicimos un trabajo, pues, para mí muy valioso, muy sentido, muy significativo. Tuvimos un equipo espectacular de gente con un voluntariado que va más allá. Los que hemos trabajado en procesos electorales, yo tengo también la suerte de estar involucrado en aspectos electorales desde el 98 con la consulta popular, luego en misiones de observación electoral fuera de Guatemala, y entonces siempre muy cerca del proceso electoral. Y los que hemos estado en ese tema, te podemos dar fe y testimonio de que es un proceso apasionante, porque todo tiene tiempos que son súper cortos, todo urge, y entonces los equipos que se conforman ahí están dispuestos a trabajar más allá de lo que de un horario, más allá de lo que inicialmente se esperaría. Entonces, una experiencia lindísima. También todo el voluntariado guatemalteco aprende uno a conocer y a respetar profundamente el proceso electoral como garante de nuestra democracia. Por decirte, en la ciudad de Guatemala, el proceso electoral está en manos de ciudadanos que con su voluntariado garantizan la transparencia íntegra
del proceso electoral y lo defendemos. Entonces trabajé de cerca con coordinadores, yo tenía a mi cargo los centros de votación, todos los centros de votación en las zonas 5 y 6, y trabajas con gente, con empresarios, con profesionales, con maestras, con maestros, con instituciones públicas, con todo el mundo, voluntarios, que cuidan nuestro voto. Entonces fue espectacular, y luego, por mi cercanía y mi amistad con obviamente es mi amigo, voy a decirlo, es un erudito, porque es mi amigo, puedo tener esos comentarios así. Es el doctor Edwin José Joaquín Asturias Barnoya, also known as el Chipi. El doctor un Asturias, saludo, por cierto, al doctor Barnoya. Sí, le tengo un aprecio enorme, además Sí. de mi admiración, pero es mi amigo, y entonces lo aprecio y respeto. Y entonces el doctor Asturias Barnoya me invitó a formar parte de su equipo en la Coprecovid. Y yo estuve en la Coprecovid, ay Dios, habrá sido como en agosto, como de agosto a diciembre. Estuve colaborando con el doctor Asturias, dándole consejos y orientación a partir de mediados de año, pero ya incorporado en la Coprecovid, recuerdo que habrá sido como en el mes de agosto. Entonces tuvimos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020. El 31 de diciembre se cerró la Coprecovid, sí. Y como bien planteabas, de regreso a mi oficina. Encantado también del ejercicio liberal de la profesión, es una profesión lindísima, es muy noble, y también en algo que me apasiona, que es la docencia universitaria. Obviamente en la Universidad Rafael Landívar, que es mi casa de estudios, y muy feliz, de verdad, pleno, completo, pero te insisto, el trabajo más lindo y más espectacular para cualquier abogado y a título individual, Procurador General de la Nación. Un trabajo espectacular, es lindísimo. Expliquémoslo, ¿va? Porque yo siento a veces que asumimos que entendemos todos qué hace la Procuraduría General de la Nación, y hay que hacer otra vez la explicación de por qué nació pegada con chicle al Ministerio Público, por qué se separa, por qué es bueno que esté separada, y por qué iniciaste también diciendo que en este momento es necesario fortalecerla teniendo su propia ley, que no la tiene, como sí la tiene la del Ministerio Público. Y no quiero entrar en esos vericuetos porque sabemos que parte de uno de los problemas en los que estamos en este país en este momento es porque se hacen reformas sin pensar en el futuro a veces en las instituciones. Pero el tema es, y corregime, el Procurador General de la Nación básicamente es el jefe del bufete, entre sus funciones, ¿verdad? Pero es el bufete de abogados del Estado de Guatemala. O sea, el Estado de Guatemala es el cliente de este bufete de abogados que tiene como único y exclusivo cliente. Y además tiene otras funciones como, por ejemplo, protección, entiendo yo, de niñez, y nos dirás otros temas. Pero más o menos eso es como para entender, digamos, la lógica haciendo una equiparación burda. Es un bufete al servicio exclusivo del Estado. No te convencí. Sí, bueno, lo voy a decir así súper claro. En derecho público no lo podemos ver de esa manera. Pero para decirlo de una manera fácil y sencilla, te voy a decir, sí, Javier, esa premisa de la que partís es correcta. Es el asesor legal, es como decirlo, el bufete. Los abogados del Estado. Del Estado. Pero hay unas particularidades. El Estado es muy grande. Y en nuestra vida democrática el Estado se ha ido desarrollando de tal manera, a través de derecho administrativo, a través de, obviamente, de las instituciones que se van creando, pero todas estas funciones de asesoría especializada en sus funciones sustantivas las van asumiendo los propios ministerios, las propias instituciones. Voy a decirlo o tratar de decirlo de una manera sencilla. Vámonos al artículo 252 de la Constitución. Okay. Ahí se contempla que la Procuraduría General de la Nación es el ente asesor y consultor del Estado, de las entidades y dependencias del Estado. Y también establece ese mismo artículo que es el Procurador General de la Nación el representante del Estado. Esos son los dos grandes bloques de funciones que la Constitución contempla.
Partiendo de ahí, veamos un poco la historia de la institución. Y me encanta la pregunta que estás haciendo respecto a en dónde ocurrió esa mezcla o cómo fue que se separó. Si nacieron pegadas, si Sí. nacieron gemelas. ¿Qué pasó con esos Este, gemelos? Uno se volvió un gigante, el otro se quedó chiquitín. Sí, ¿Qué porque yo pasó? me recuerdo de niño recordar, Sí. digamos, y le decían por un nombre que se me viene a la mente, por ejemplo, Acisclo Valladares Molina, Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público. Sí. Y en ese orden lo decían además. Recuerden ustedes, Paris Mardimalaya es el hepatoprotector natural. Tiene dos grandes ventajas, hígado protegido y la recuperación al día siguiente es mejor. Entonces, con el primer trago, ustedes se toman la cápsula de Paris Mart y están protegidos y la recuperación al día siguiente, mucho más fácil. Beban agua y recuerden, lo pueden adquirir en tiendas de supermercado y también en Super 24. Así es. Fíjate que esto, el antecedente más, digamos, de nuestro constitucionalismo, y voy a hablarlo, después de la independencia y después de la Constitución como república, Rafael Carrera, después viene el gobierno de importantes, ¿verdad? Momentos Sí, que conservadores, después los liberales. Pero me encantó un programa en donde estuvo el erudito, uno de los más ingeniero grandes Leonel eruditos. Toriello. No, y espectacular, espectacular. Leonel Toriello, qué cátedra. He visto ese programa una y otra vez, y despacio porque aprendo. Bueno, 1879 viene una norma constitucional, 1921 hay una reforma, y ahí, en esa reforma de 1921, es cuando se hace la primer mención al Ministerio Público. ¿Y por qué él menciona al Ministerio Público? Porque el jefe del Ministerio Público, durante 80 años o no sé cuántos años, fue el Procurador General de la Nación. Procurador General de la Nación, jefe del Ministerio Público. Porque tenía tres grandes grupos de funciones el Ministerio Público. Eran Fiscalía, asesoría o mejor dicho, consultoría y representación del Estado, que es toda la parte de Procuraduría. Entonces, Fiscalía, consultoría y Procuraduría. Cuando hablamos de la sección de Procuraduría, hablamos de defensa del Estado, toda la parte que es representación, defensa en juicio del Estado y representación del Estado en actos y contratos que por disposición del organismo ejecutivo y conforme a sus instrucciones se debe intervenir. Entonces, esas tres grandes secciones son las que tenía el Ministerio Público. Y acá puedes empezar a ver un tema como híbrido. En 1948 viene como consecuencia de la Revolución del 44 y de nuestra Constitución del 45, una Constitución espectacular, ahí se le da la ley orgánica, el decreto 512 del Ministerio Público. Habíamos tenido una ley del Ministerio Público en 1929, pero ese no es un antecedente que quiero citar porque no es el que está vigente. El que está vigente es el decreto 512 de 1948. Entonces, en este decreto 512 se mantienen esas tres funciones de Fiscalía, Consultoría y Procuraduría, pero se establece que las funciones, que el Ministerio Público tendrá o ejercerá esas funciones de manera autónoma, salvo en aquellos casos en donde de manera especial deba recibir instrucciones. Y entonces ahí es donde se empiezan a establecer esos elementos de lo que vamos a ver en 1994, porque se ejercen esas funciones autónomas, salvo en los casos especiales. Entonces, ¿cuáles son esos casos especiales? Obviamente en Fiscalía no puede haber subordinación ni seguirse instrucciones, tampoco en consultoría, solo en la representación del Estado. Porque tiene sentido, tiene lógica. Para llevar a cabo la defensa en juicio y fuera de él de los intereses del Estado, tiene que haber una congruencia y una comunicación con el organismo ejecutivo. A ver, entonces, solo para parafrasearte, a ver si entiendo bien. Si entonces, bajo esta lógica, ustedes como procuradores, o sea, como Procuraduría, asesoran y a la vez representan al Estado, están supeditados al Estado. Por ende, la Fiscalía debiera tener una autonomía a la hora de perseguir penalmente y por eso es que en el 94 se separa. En consultoría no puede haber subordinación ni seguirse instrucciones. En la única función en donde sí hay una subordinación a instrucciones
es respecto de la representación. Solo. De representación en juicio y cuando se atienden actos Pero el Consejo también es interesado en algún momento. Estás procurando el bien del Estado. Ahí y en algún momento podés también... Pero no subordinado. No subordinado, ni pero... con instrucciones. Entonces, pero sí puede uno vislumbrar que puede haber un conflicto de interés en algún momento. No. Y ahí radica la importancia de poder establecer que el Procurador General de la Nación no forma parte del organismo ejecutivo, ni está subordinado ni al organismo ejecutivo, y obviamente tampoco al presidente, porque entonces dejaría de tener sustento la función de asesoría y consultoría que lleva a cabo. En las funciones en donde necesariamente tiene que estar o seguir esas instrucciones, es para la defensa de los intereses del Estado. Cuando se representa al Estado en juicio y fuera de él, tiene que tener esa subordinación y esas instrucciones. Entonces, esa es una explicación, digamos, y que aplica. Estaba el Ministerio Público, el Procurador General de la Nación era la máxima autoridad del Ministerio Público a cargo de esas 3 secciones, y en el año 94, cuando estamos estrenando el Código Procesal Penal y todo el cambio que se le da al paradigma, salir de un sistema inquisitivo para entrar en un sistema acusatorio, necesitamos hacer como sociedad, como nuestro ordenamiento jurídico, ajustes. Y explícame eso un poquito, porque también otra vez no quiero asumir de que todos sabemos la diferencia entre el sistema acusatorio y inquisitivo. Inquisitivo es lo que hace Nicaragua, donde básicamente, por ponerlo sencillo, no sos inocente hasta ser probado culpable, sino al revés. Y aquí lo que tenemos hay una presunción de inocencia. Básicamente es la carga de la prueba a qué lado está un poco las funciones que va a tener el ente acusador, que es el Ministerio Público, y las funciones que antes tenía el juez, el rol que jugaba el juez. El juez dirigía la investigación y ordenaba diligencias. Ahora no. Ahora es el MP. MP. El sistema acusatorio, ese monopolio de la acción penal, Fiscalía, la tiene el Ministerio Público. Exactamente, en la lógica del decreto 512, la sección Fiscalía del Ministerio Público. Entonces, como esa complejidad realmente nos estaba generando un tropiezo para poder soñar con que en nuestra república tuviéramos un sistema de justicia penal que estuviera al nivel del diseño que se había planteado. Entonces se decide someter, y ahí viene la reforma constitucional del 93 y 94, porque entra en vigencia hasta el 94, en donde se decide toda la reforma al sector justicia a partir del Serranazo y todo el tema que tuvimos dentro de nuestro proceso democrático que estrenamos en el 85, y entonces dividir el Ministerio Público. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a dividir el Ministerio Público y vamos a crear la figura de Fiscal General de la República a cargo del Ministerio Público, como el ente que tiene el monopolio de la persecución penal. Una función fundamental para nuestro Estado de Derecho. Y por el otro lado, vamos a dejarle al Procurador General de la Nación, le quitamos la Fiscalía y ese lo sacamos. Y al Procurador General de la Nación le vamos a dejar las funciones de asesoría y consultoría y la representación, que son las de Procuraduría, y que es la representación del Estado. Ese fue, digamos, lo que está claramente reflejado en esa reforma constitucional. Y aquí viene el paso siguiente, y el que nos tiene hoy con esa ausencia normativa. Al Ministerio Público, el Congreso de la República en el año 94, decreto 40-94, se le dio una ley orgánica. ¿Cuál es el resultado de ello? 21 años después, el Ministerio Público tiene, si no estoy mal, 3.500 o 3.700 millones de quetzales de presupuesto. Acabamos de dar a la fiscal todavía pedir más pisto. Sí. Y la Procuraduría General de la Nación, 200. 200 millones. O sea, estamos hablando casi 25 veces el presupuesto. Y 21 años después, el Ministerio Público tiene, creería yo, más entre 13 y 14 mil trabajadores, y la Procuraduría General de la Nación, 1.300, de los cuales solo menos de 200 son 011, renglones presupuestarios 011, 022. Los demás, o sea, 1.100, son contratistas 029. ¿Por qué? Por la ausencia de una ley orgánica.
Pero lo dramático de la ausencia de ley orgánica no es solo el tema de contratación, porque eso hay que comprenderlo. Lo dramático es que al carecer de una ley orgánica, ¿qué pasó con el decreto 512? Quedó vigente ahí como en un limbo, ¿verdad? Quedó vigente la parte que se refería a consultoría y a procuraduría. Pero es una ley orgánica del Ministerio Público, no de la Procuraduría General de la Nación. Entonces no tenemos una ley orgánica. Y lo dramático no es solo la parte de la forma de contratación del personal, sino de la estructura organizacional, que está ordenada por el artículo 252 de la Constitución. El constituyente sabía que la Procuraduría necesitaba de una ley orgánica y lo dejó plasmado. Estableció en el 252 que su funcionamiento... ¿En la reforma o en el 84? No, en la reforma. Uh-huh. En la reforma constitucional se plasmó que su organización y funcionamiento se regirán por su propia ley. Entonces, una ley orgánica. Lo que no dejó plasmado el constituyente, como sí lo hizo, por ejemplo, con el Código Tributario Municipal, ese es un dato interesante que habría que revisar. No fijó el plazo para que tuviera esa ley. Y tampoco pasó con la ley de aguas y no, pero sí en el Código Tributario que fija un año. Uh-huh. Desde el año desde la vigencia de la Constitución, a principios del 86. Uh-huh. Tenían un año para ese código, no se ha cumplido. Te pregunto una cosa. Entonces, ¿cuántos pendientes de legislación tenemos así en el... ¿Hay idea de eso? ¿Se ha hecho? Yo no tengo una idea de cuántos así como hay. La ley de aguas, Cabal. En este caso la ley orgánica de la PGN, el Código Tributario Municipal. Hay muchos retos todavía normativos y por eso el Congreso de la República, de verdad hay que comprender, es un ente, no te voy a decir fundamental, es esencial, es crucial. Ahí está realmente el motor que puede darnos a Guatemala la estructura para poder nosotros... Y además el caso de lo que hemos hablado, de que es una constitución que algunos dicen ya está vieja y que deberíamos de plantearnos otra constitución, y hay otros que pensamos, no solo porque sería muy difícil en este momento político volvernos a poner de acuerdo, sino porque también es una constitución que uno mira que está truncada, que su potencial no lo hemos terminado de explorar ni explotar. Bueno, y mira, lo que estás planteando es importantísimo. ¿Por qué? Fíjate que la mayor belleza o la mayor virtud que tiene nuestra Constitución es que es legítima. Es una Constitución legítima, es del pueblo de Guatemala, es de los ciudadanos de este país. Es legítima. Entonces, nosotros no podemos corrernos o darnos el lujo, corrernos el riesgo de despreciar su contenido o, en el peor de los casos, todo lo que ocurrió en el 2023, que hay enemigos de esa constitución y de ese régimen y de esa democracia y de ese sistema republicano y constitucional. Estuvimos en riesgo. Hoy nuestra democracia, yo no puedo afirmar que no esté en peligro, lo está. Y estamos luchando no solo por defender la democracia, sino por construir institucionalidad. ¿Y cómo podemos construir institucionalidad? Obviamente, si tenemos una ley orgánica, vamos a poder construir institucionalidad, porque ahí en esa ley orgánica van a estar contenidos tanto la estructura como la organización y todas las funciones que la institución está obligada o tiene la función pública de llevar a cabo. Mencionabas también lo relativo a niñez, porque en todo esto que hemos hablado, hemos hecho referencia a las funciones de asesoría y consultoría del Estado y la defensa de los intereses del Estado. Voy a hablar ahí, digamos, en términos jurídicos, la sección de Procuraduría. Pero nos falta todo lo que mencionabas relacionado con niñez. Lo relacionado con niñez no está contenido en la Constitución, sino que es una función que el Ministerio Público ha tenido desde el año 48 y desde antes, porque el Ministerio Público entendido como la institución a cargo del Procurador General de la Nación. Cuando se da entonces la división, la tenía el Ministerio Público, pero a partir del 94 esas funciones pasan y deben entenderse como parte de la Procuraduría General de la Nación. ¿Quién lo aclara? Lo aclara el legislador ordinario. En el año 97 se emite un decreto en el que se establece: en toda normativa en donde se diga Ministerio Público debe entenderse Procuraduría General de la Nación, lógicamente salvo en las que tienen que ver con aspectos de derecho penal.
Entonces ahí queda salvaguardado eso. Posteriormente, en el 2003 viene la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que establece que las funciones de representación, investigación, denuncia y emisión de opiniones respecto de niñez y adolescencia la va a tener la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia. Entonces, esta es una función que siempre ha tenido el Ministerio Público, le hace Procuraduría General de la Nación, siempre la ha tenido la Procuraduría. ¿Pero cuál es la lógica, Julio? Perdón. La defensa y representación de los menores incapaces y ausentes a la usanza del derecho civil. Ya. Actualmente no podemos nosotros referirnos a incapaces, sino a personas declaradas en estado de interdicción. No podemos referirnos a menores, sino a niños o niñas, niños y adolescentes. Y obviamente ausentes es un concepto que sí aceptamos, es un vocablo que sí aceptamos hoy. Entonces, la lógica es esa, la lógica es el Procurador General de la Nación representa y defiende los intereses de estas personas que carezcan de un representante. Entonces está el Procurador como su representante y el que va a velar por defender sus intereses. Esa es la lógica. Entonces, en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, se le da intervención a la Procuraduría en un aspecto muy importante. Voy a dividirlo en dos. Y voy a empezar por la parte en donde participa la PGN. Y es en el proceso o en la protección especial. Hay otra protección que se llama protección social, que son todas las políticas públicas que tienen que atenderse para pues enfrentar los retos que implican proteger a la niñez y la adolescencia. Protección especial surge cuando hay una amenaza o vulneración de un derecho fundamental de una niña, niño o adolescente. Ahí entra la PGN. ¿Y qué funciones ejerce? Tiene la exclusividad de la investigación social. Lo que el Ministerio Público es para la investigación penal, lo es la Procuraduría General de la Nación para la investigación social en materia de amenaza o violación de derechos de la niñez. Entonces, que lo que soslaya y está haciendo ahí es intrafamiliar, ¿verdad? Generalmente. Sí, exactamente. Y entonces investiga, representa. La primera es representar. Representa, investiga, protege, denuncia y emite opiniones jurídicas en todo lo que tenga que ver con niñez y adolescencia. Y entonces es fascinante, y es tan fascinante y tan apremiante para nuestra sociedad, que te voy a decir que fuera del departamento de Guatemala o fuera de la ciudad de Guatemala o de los municipios que conforman esta gran área metropolitana, en las delegaciones, que son 23, entre el 60 y el 70% del trabajo de la PGN está enfocado en niñez y adolescencia. El resto, pues, se lo disputan entre opiniones de jurisdicción voluntaria, atender casos laborales, casos penales, pero imagínate, entre el 60 y el 70% de las actividades y el personal, al final, están dedicados a todo este tema que te planteo, que es este proceso de protección especial de la niñez y la adolescencia. Yo quisiera salpicar ahí y empezar a hablar de algunos casos que ilustran tu periplo, es tu actual paso por la PGN encabezándola, porque creo que entonces termina de ilustrar precisamente el funcionamiento de la PGN y sin duda de lo que estamos hablando en este caso. Vamos a regresar a lo demás que estábamos hablando, vamos a tener que hablar de el Ministerio de Educación y el pacto colectivo, claro. Pero tenemos que detenernos con el caso de la secta Lev Tahor. En este caso. Sin duda. Porque es un caso complicado. O sea, digamos, muchas de las personas que entienden en algún momento que la PGN tiene que ver con la protección de los derechos de los niños, que en el caso pueden estar siendo abusados por sus papás, en ciertas generaciones, es porque le prestaron atención a estos casos. O sea, digamos, los guatemaltecos que miran el podcast aquí no es la gran mayoría del país. Entonces, digamos, esto es para gente que quiere entender el país a cierto nivel, pero la mayoría de repente solo mira que hay un montón de gente ahí que nacieron en otro lado, tienen unas barbas bien largas, se visten de negro y de repente ven alboroto porque sus hijos los casan jóvenes, no estudian en la escuela normal y de repente hay un señor que se llama Saavedra que decide: estos niños están mejor separados, en este caso, de sus papás. Contanos un poco de ese caso e ilustranos precisamente ahí cómo interviene la PGN y decisiones tan difíciles en el momento que es: estos niños están mejores, resguardados, separados, en este caso, de papás que los pueden querer mucho, pero les están haciendo daño.
que junto con ellos, en un caso que se volvió mediático, complicado, y en un país donde hay una parte de la población que solo ve la palabra judíos, Israel, y cierra la mente y se va a apoyar, y de repente se da cuenta, no, el Estado mismo de Israel los tiene como a esta gente como verdaderamente peligrosos, y lo que dije mejor me desdigo, y gente que tuvo que desdecirse de haber emitido opiniones en un caso tan complicado. Contanos ese caso, Lev Tahor, ¿cómo lo viviste? Lo resumiste interesante porque diste una visión 360. Pero te quiero pedir una cosa. No apareció un Saavedra, apareció la Procuraduría de Niñez y de la Adolescencia. Claro. Y te voy a decir, pero estoy entrevistando a su... No, gracias, sí, jefe. pero es que este es el ejercicio que yo quiero hacer. Porque, de verdad, no es el trabajo de Saavedra, es el trabajo del equipo de la Procuraduría General de la Nación y en especial de la licenciada Lucrecia Prera. Ella es la jefa de la Procuraduría de Niñez y de la Adolescencia de la PGN y ella es el motor que va trabajando todos estos casos y la que va liderando al equipo. Yo solo soy el Procurador General de la Nación. Ella es realmente el motor ahí, ¿verdad? Entonces, fascinante el caso. Mira, parto por un principio y como en todo contenido, tenemos que partir de los principios. Y el principio es, aquí en Guatemala está garantizado la libertad de culto y de tus convicciones y de tu espiritualidad, como en cualquier sociedad democrática que respeta al ser humano y su dignidad. Lo que no podemos permitir es que en el ejercicio de cualquier derecho vulneremos derechos de otras personas. Y en especial se vean amenazados o violados derechos de niñas, niños y adolescentes. Eso es el principio sobre el cual hay que partir para comprender el caso de esta agrupación Lev Tahor. Llevábamos denuncias de años, te puedo hablar en el pasado reciente, a partir del 2018, que por alguna u otra razón no habían avanzado. Y denuncias de vulneración o posible vulneración de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Y acá la obligación de la Procuraduría General de la Nación de actuar. Entonces, yo nombré a la licenciada Prera, o sea, yo la nombré, no me recuerdo, tal vez en el mes de mayo, por ahí. Y entonces ella se acercó conmigo a decirme, mire, procurador, ¿qué vamos a hacer con todos estos casos de Lev Tahor? Entonces yo, ¿cómo así? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Cómo? No se ha hecho nada, o sea, ¿qué pasó? 2018 para acá. No, me dijo, es que ahí están, pero ¿qué quiere que hagamos? Yo estoy asumiendo de jefa y quiero saber qué vamos a hacer, quiero saber sus directrices. Y entonces, ahí es cuando le digo, mire, obviamente tenemos que actuar y tenemos que actuar con todo. Y no nos vamos a detener hasta lograr la restitución de los derechos fundamentales de estos niños. Y empezamos a actuar. Recuerdo que las primeras gestiones que hicimos, pues exhibiciones personales, intentar hacer constataciones de estas posibles vulneraciones de derechos. No se nos permitía el ingreso a los lugares. Imagínense ustedes, 140 miembros del equipo de la PGN trasladándose a cada operativo para tratar de hacer una constatación. Llegábamos, tocábamos la puerta, venimos a constatar si aquí se está vulnerando el derecho de estos niños. Y la respuesta era, no, váyanse, ustedes no pueden entrar, esto es propiedad privada. Y entonces, nuevamente, los 140 miembros de la PGN, de haberse trasladado hora y media hasta el kilómetro 90 en Oratorio Santa Rosa, de regreso a la PGN, ¿verdad? Y en muchísimas ocasiones, incluso la burla del liderazgo negativo de esta agrupación, gritándole a nuestro equipo que se siente haber hecho el ridículo y no haber podido hacer nada. Ustedes no pueden hacer nada, váyanse, PGN, váyanse. Y vamos de regreso, respetuosos del derecho y de nuestro sistema. Entonces hicimos 18 intentos, 18 constataciones de exhibiciones personales. Entonces una de las primeras aspectos o diligencias que hice fue reunir a los representantes y a las embajadas de los países con nacionales integrantes de esta agrupación, Israel, Estados Unidos y Canadá, para explicarles lo que estábamos haciendo,
para que estuvieran tranquilos de que estábamos llevando a cabo todas las diligencias respetando el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Y entonces, en noviembre recibimos una denuncia, ¿verdad? Que sí tenía, digamos, pruebas elocuentes, evidentes y bien fundamentadas de vulneración de derechos, y entonces ya el Ministerio Público se animó a pedirle el allanamiento al juez competente. Y entonces este allanamiento ocurrió el 19 de diciembre de 2024. Era una diligencia a cargo del Ministerio Público y nos pide colaboración porque probablemente van a haber niñas, niños y adolescentes y nosotros tenemos que entonces hacernos cargo de constatar. Y a partir de ahí empieza todo ese, digamos, ese periplo al que hacías mención. Yo te diría, inician ya todos los procedimientos y los pasos para buscar la restitución de derechos. Fue un caso paradigmático para la sociedad, no tiene un precedente y demostró cómo, de una manera articulada, las instituciones pueden hacer su trabajo. Fue un trabajo que se hizo por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, por la Procuraduría General de la Nación y, lógicamente, también el Ministerio Público, en ese caso particular, pues intervino y lo hizo coordinadamente con nosotros. Entonces estuvo muy bien. Todas estas instituciones realmente no pueden hacer absolutamente nada si no es con las órdenes de los jueces. Y ellos son los que están en el centro de todo esto para buscar la protección y restitución de derechos. Son los jueces especializados. O sea, la PGN investiga el caso, hace recomendaciones, presenta ante el juez y el juez es el que determina en ese caso el menor está mejor. Ordena. El juez... Separado en este caso de sus padres. Bueno, ¿no? Sí, y solo, muy buen punto el que tocas, separado de sus padres, precisamente porque el estar con sus padres los somete y los subordina a unas prácticas y a un régimen que es violatorio de los derechos fundamentales de los niños. Y esas son medidas cautelares, entiendo yo. Todavía tendría que haber venido una investigación y el derecho de defensa. Sí, pues. Porque para eso es el derecho de defensa, para eso es el proceso de protección especial que tiene, que es el proceso de protección especial de la niñez y la adolescencia. El proceso de protección no es un proceso que confronta a dos partes en un litigio, no. El proceso de protección lo que busca es investigar si hubo o no violación o amenaza de derechos del niño y buscar su restitución, protegerlo. No es confrontar a dos partes, no. Es determinar la existencia o no de esa vulneración de derechos y buscar que el niño pueda estar protegido y se le restituyan sus derechos. Y eso fue lo que Guatemala logró. Guatemala logró lo que no se hizo ni en Canadá ni en Estados Unidos, ni siquiera en Israel. Se logró en Guatemala y tenemos que estar orgullosos que pudimos como guatemaltecos proteger a esos niños. Y lo hicimos cumpliendo con todos y cada uno de los derechos y de las normas que le son aplicables. Y fue un trabajo, insisto, coordinado y conjunto. E insisto, en el centro están los jueces porque son ellos los que resolvieron en favor y protegieron a los niños. Y obviamente las instituciones alrededor, Procuraduría General de la Nación y Secretaría de Bienestar Social para el proceso de protección. También el trabajo invaluable, ¿verdad?, de las entidades como CONACMI, como Refugio de la Niñez, entidades que también... que conocían el caso, que acompañaron. Carolina Escobar, la Alianza, o sea, entidades que son instituciones en sí mismas, ¿verdad? O sea, gente de sociedad civil que en el tema... Y colaboraron. Y tengo también que platicarte de profesionales, de antropólogos, de la doctora Claudia Dari, de la comunidad internacional. Y aquí, mención especial de la intervención que tuvo la comunidad judía de Guatemala. Claro. Lo mencionaste al principio. Dijiste, con la desinformación, o sea, la gente que solo vio Israel, judíos y dijo ortodoxos, aquí hay apoyo. Este es el pueblo escogido. Así es. Además es el gobierno de Arévalo, me le tiro al cuello a lo que sea que esté haciendo Arévalo. Y de repente, diablos, el Estado de Israel está del lado de lo que está haciendo el gobierno de Bernardo. Y fue impresionante. El viernes 19 de diciembre estábamos en la Procuraduría General de la Nación, llegó a visitar por primera vez el presidente de la República, pues en esta administración, y estando ahí empiezan a llegar, imagínate esto, el presidente en la PGN y empieza a llegar radiopatrullas con policías y los buses con las niñas, niños y adolescentes, un relajo.
Y los primeros en brindar esa colaboración, la comunidad judía de Guatemala. La comunidad judía, con una generosidad espectacular, a las 5 de la tarde ya se estaban presentando en la PGN con alimentos kosher, totalmente selladas, frazadas, colchas y agua pura embotellada, porque nuestros niños de Lev Tahor no consumen agua. Que son guatemaltecos, hay que decir, porque Sí. nacieron en Guatemala, ¿verdad? Clave lo que decís, el 70%. Son judíos guatemaltecos. ortodoxos, pero Claro, son guatemaltecos. con derecho a múltiple nacionalidad, porque son hijos de padres canadienses, Claro. israelíes, estadounidenses, pero el 70% nacidos en Guatemala, son guatemaltecos. Y entonces la comunidad judía se vuelca a apoyarnos sin pedir nada a cambio, de una manera incondicional, con una generosidad espectacular. Impresionante. Lev Tahor. Siguiente, con ese éxito que conseguiste en eso, tenés en este momento la difícil tarea de hacer el equilibrio de vivir en los tiempos en la que la relación con Estados Unidos está en una etapa de reconfiguración para Guatemala. Guatemala termina, creo que algunos piensan que se puede reavivar el golpe con la venida de Trump, se dan cuenta de que no va por ahí la cosa, decide la administración de Trump que este es su socio fiable en la región, pero ahí vienen los retornados. Por cierto, los retornados vienen a un nivel en que Guatemala se compromete y los puede absorber, pero vienen un montón de adolescentes y niños. ¿Qué rol tienen que jugar ustedes con eso y cómo es la comunicación en este caso para precisamente entender? Hay una simetría de poder, pero tienen ustedes que igual velar por los intereses de los guatemaltecos y también tienen que hacerlo manteniendo la dignidad nacional. ¿Cómo estás manejando esas aguas, Julio? Guatemala es un pueblo digno y es soberano. Y somos respetados los chapines a nivel mundial. La Casa Blanca y el gobierno del presidente Arévalo están trabajando de una manera espectacular. Tenemos muy claro, por lo menos en la Procuraduría General de la Nación, que hay 3 prioridades: combate al narcotráfico, el tema migratorio y obviamente el fortalecimiento de los puertos y la seguridad y lo que pasa ahí. Y Guatemala está ahí, estamos en la jugada. La Casa Blanca y los Estados Unidos ven que Guatemala es un aliado clave, y prueba de ello es que la relación está excelente. Y la Procuraduría General de la Nación interviene en estos aspectos precisamente porque necesitamos atender a nuestros adolescentes y niños que retornan a Guatemala por haber ingresado sin acompañamiento de sus padres o tutores, y luego de haberse agotado el debido proceso en Estados Unidos, si deben regresar a Guatemala, pues perfecto. Conforme al artículo 26 de la Constitución, ellos tienen derecho constitucional a venir a su país y, algo muy importante, a ser tratados y recibidos con dignidad. Las instituciones públicas tenemos la obligación de darles un trato digno y de buscarle a estos adolescentes que puedan recuperar su proyecto de vida. Y esto es algo que no sé, es una debilidad, pero como en toda debilidad y en todo reto, siempre hay una oportunidad. Y acá la oportunidad está en poder articular las distintas instituciones y ministerios del Ejecutivo e instituciones del Estado, poder articular esfuerzos para contribuir con esa recuperación del proyecto de vida de nuestros adolescentes y de nuestros niños. Y así es como la participación que estamos teniendo es en la suscripción de un convenio en donde la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Bienestar Social, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, me falta Ministerio de Desarrollo Social, bueno, voy a hablar sencillo: PGN, SBS, Mineduc, Ministerio de Salud, Mides, Ministerio de Trabajo, podamos, a través de ese convenio, articular esfuerzos para generar intervenciones inmediatas y aspirar eventualmente a tener programas para poder asistir a estas niñas, niños y adolescentes en su proyecto de vida. Suena difícil, ¿verdad? Porque es un país en el cual no había condiciones y si terminan yendo no, es... Mira, no es difícil, no es difícil, se requiere de voluntad,
se requiere de trabajo y se requiere de convicción de que las cosas se pueden hacer si nos lo proponemos. Te doy un ejemplo. Me impresionó cómo la primera persona que parpadeó para decirme, sí, contá conmigo de una vez. La ministra Anabela Giraca. Le digo, ministra, necesitamos que los niños puedan, a través de unos pasos que pusimos en el convenio, que puedan entrar a programas y a carreras y programas del Mineduc. Es su derecho. Pero en lo que parpadeaste, o sea, en un segundo, eso tardó la ministra en decir, contás con el apoyo de una vez. Fue impresionante, fue inmediato. ¿Por qué? Porque hay voluntad, porque hay convicción de trabajo por las niñas, niños y adolescentes de este país. Pero no me refiero, digamos, al equipo que lo está implementando de ustedes, que se mira que es un esfuerzo coordinado. Me refiero a las capacidades del país de absorberlos, al final de cuentas. No, Javier, hay que buscarlas. Y necesitamos buscarle esos espacios y buscar cómo logramos y cómo contribuimos a que estos adolescentes se unan a la fuerza laboral eventualmente cuando cumplan 18 años y sean productivos. Necesitamos solidificar nuestra base económica, necesitamos apostarle a este país, necesitamos salir, principalmente, necesitamos salir de una polarización o radicalización que absurdamente nos confronta a empresarios y dueños de capital y de medios de producción con ciudadanos que queremos que se produzca y queremos salir adelante en un sistema capitalista. Y ahí está precisamente el punto de encuentro y sobre todo en los más jóvenes. Hay que salir de eso. Hay que salir de eso porque en tanto estemos en esa lógica, te diría confrontativa y radicalizadora, no vamos a salir adelante. Necesitamos acercarnos, necesitamos dejar puntos de polarización y buscar puntos de encuentro. Y un ejemplo de esto es cuando nos tocan a nuestros niños y adolescentes. Es pero unánime que todos vamos a unir esfuerzos para sacarlos adelante. Por cierto, de lo que creo que hay que subirle volumen es a lo que está haciendo educación extraescolar, que precisamente esas personas que vienen de Estados Unidos con conocimientos y ayudarlos a certificarlos y después a encontrar trabajo a través de los programas que tiene ese viceministerio es espectacular y que vienen de la mano con ese convenio que estás hablando interinstitucional. Pero también se puede con otros. Por ejemplo, Mides puede perfectamente tener una intervención inmediata para poder asistir. Imagínate, no quiero sonar romántico con lo que voy a decir, pero ponete en los zapatos de un adolescente que al haber agotado el debido proceso en Estados Unidos, conforme a las leyes de Estados Unidos, le dijeron, usted tiene que regresar a Guatemala. Y entonces él viene con sus sueños rotos. Viene con sus sueños destruidos, porque él tenía una expectativa de lograr cumplir sus sueños en una sociedad en donde la movilidad social es mucho más eficiente, en donde puedes trascender a base de trabajo, en donde no hay pactos ocultos en la sociedad, en donde todos estamos cabales. No, aquí podemos por mérito. No, él viene de regreso con los sueños hechos pedazos y viene ¿a qué? A pobreza, a exclusión, a que él mismo se tiene que crear. A emprender, porque sí. O sea, no hay demandas. Y de repente te voy a decir, a buscar el momento para otra vez regresar en su intento. Eso es lo que hay que frenar. Necesitamos darle esa oportunidad para que él crea que el emprendedurismo y el empresarialismo en Guatemala, que nuestro sistema capitalista es posible, es viable, que en Guatemala hay oportunidades, que el Chapín es trabajador, que podemos salir adelante. Toda esa parte se puede hacer. Y entonces el Mides puede venir y agarrar a ese adolescente y decirle, mira, sí, ahorita venís que te dijeron no a un sueño, pero ¿por qué no soñamos en que Guatemala te diga sí? ¿Y por qué no te ayudamos a recuperar esas ganas de creer en tu país y de sacarlo adelante? Eso, todo ese componente social y de políticas es lo que necesitamos construir. Ese es el reto. Pero por algo tenemos que empezar. Claro. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita. Yo te diría, a la Casa Blanca y a Estados Unidos le tenemos que presentar resultados. Y les tenemos que presentar una convicción de que Guatemala y que la sociedad guatemalteca tiene ganas y está dispuesta a hacerse cargo de sus propios problemas. Obviamente con la colaboración internacional, fantástico. Pero el Chapín está dispuesto
a sacar adelante a su propio país, y lo estamos. Estoy seguro que la totalidad de guatemaltecos somos chambeadores, honrados, y solo queremos progreso económico y paz y justicia. Solo, ¿verdad? Pero estoy seguro que podemos hacerlo. Y eso es lo que no solo Estados Unidos, todos nuestros países amigos están esperando, y esperando que Guatemala lo logre. Hay que hacerlo, hay que empezar por algo. Y este es un buen inicio. Quiero cambiarme ahora a otro de los casos que ha sido de los que más reflectores han llamado sobre tu persona, y es la parte de tu concurso en medio de el pacto colectivo de educación. Y tiene que ver otra vez con niños. Total. Y con ese buen equipo que has podido hacer con Anabela Giraca. Espectacular. A ver, básicamente, y me corregís, pero termina siendo, están negociando un pacto colectivo que entiende el Ministerio de Educación. Mire, señora Acevedo, a usted en el pasado le dieron sus privilegios, que por cierto, entiendo que no solo los tiene Educación, pero Educación es el sindicato público más grande, en el ministerio más grande, y además Joviel es en sí un símbolo. Entonces se vuelve a la negociación y es, mire, señora Acevedo, a usted en el pasado le dieron unos privilegios que nosotros entendemos que son inconstitucionales. Por las buenas empecemos a negociarlo y lleguemos en la mesa a que los vamos a retirar de común acuerdo con usted. No se llega a ningún acuerdo y en algún momento se decide que paralelo a que siga la negociación, nunca se ha detenido, entra tu concurso. Te pones en una conversación con la ministra y la ministra te pide en ese momento, yo entiendo que esto es inconstitucional, por favor, procurador, termine de asesorarme. Eso no es inconstitucional, ¿y qué podemos hacer a partir de eso? Por ahí va la cosa, ¿verdad? Por ahí va. Mira, yo te voy a decir y te comento, digamos, la convicción de que la negociación colectiva en Guatemala necesita una revisión profunda. Y no digo la negociación colectiva, voy a corregir. Los pactos colectivos, no la negociación. La negociación colectiva hay que protegerla como una burbuja muy especial en donde no hay que interferir. Hay que protegerla. Pero los pactos colectivos que Guatemala tiene, de verdad están plagados de ilegalidades. Pero como Guatemala es respetuosa de esa negociación colectiva y de los derechos que de ahí resultan, entonces el primer paso es buscar, mediante la negociación colectiva, dejar sin efecto esas ilegalidades. Por cierto, eso no se ha logrado. Vos sos veterano de estas lides. Ya me recuerdo que vos ya habías intervenido en el Ministerio de Salud. Así es. En algo parecido, ¿no? Planteamos en conjunto con los asesores de la ministra de Lucrecia Salud Hernández Pública, la ministra, la doctora Lucrecia Hernández, pero quiero mencionar a alguien importantísimo, que era su asesor jurídico para esto. Es Alejandro Argueta. El licenciado Alejandro Argueta, asesorándola, y el equipo de la PGN liderado por la procuradora Anabela Morfín. Y lógicamente yo era el asesor laboral. Yo tuve una intervención, lógicamente. Entonces planteamos la primera demanda de nulidad en contra de determinadas disposiciones de un pacto colectivo. Entonces yo estoy convencido. Y eso quedó ahí solo porque la voluntad y llegas hasta donde la voluntad política te lo permite. Totalmente. Cambian de ministra y otra vez componendas entre aquí las autoridades, todos son cuates. ¿Cómo me dijeron? Yo estaba presente. Hombre, si aquí todos somos cuates. Todos somos cuates. ¿Vas a creer eso? Gobierno de Jimmy, ¿verdad? Sale Lucrecia Hernández Mac. Por eso, ya lo dije yo. Va. Pero digamos, Lucrecia Hernández Mac sale en medio del tema de sacar a la CICIG, sí, y ese clavo desapareció. Pero mira, te queda la espinita clavada, pero viene Anabela Giraca y te dice, Julio, por favor. Entrémosle. Ajá. Entonces yo la explicación y quería como ubicarlo en un marco conceptual para comprenderlo. Y lo primero que digo es que la negociación colectiva hay que protegerla a toda costa. Sí. Esa se protege. Los pactos colectivos plagados de ilegalidades, ¿qué hay que hacer? Hay que plantearle a las partes negociadoras, revísenlo, quítenle las ilegalidades a través de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque Guatemala siempre va a privilegiar la negociación colectiva. Ya se agotó la negociación colectiva y las partes siguen insistiendo en que esas ilegalidades hay que mantenerlas. Entonces ahí viene la voluntad política.
necesitamos revisar esas disposiciones en lo que se llama en sede judicial. Vamos a presentárselo a un juez competente para que lo revise. Y aquí es donde entra la voluntad política de la ministra Anabela Giraca. Ella viene y me dice, mira, sin perjuicio, es decir, sin afectar la negociación colectiva que estamos llevando a cabo, la negociación siempre se privilegia, siempre se protege, no se suspende. Por favor, haceme cumplí con tu función pública de revisar este pacto colectivo y si encontrás que hay aspectos que riñen con la Constitución, te pido que actúes y que plantees la inconstitucionalidad que la Procuraduría estime pertinentes. De acuerdo. Hacemos nuestro análisis y en efecto encontramos que hay una serie de inconstitucionalidades que necesitamos que sean revisados por nuestra Corte de Constitucionalidad. Como ya tenemos la instrucción para poder plantear la inconstitucionalidad que nosotros estimemos pertinente, redactamos nuestra inconstitucionalidad y la presentamos. Y ahí queda. En todo este proceso, la negociación colectiva entre el Mineduc y el STEG continúan, porque insisto, se protege la negociación colectiva, pero entonces, más o menos a mediados de mayo, desde abril venían anunciando y advirtiendo o amenazando el STEG que iban a tomar medidas de hecho. Entonces ahí viene un siguiente requerimiento. La ministra se acerca conmigo de nuevo a decirme, mira, necesito que en el ejercicio de tus funciones constitucionales defendas los intereses del Estado, porque ¿cómo vas a creer que el STEG está presentando estas amenazas? Solo hay dos cosas que me quedan puntuales. Quiero regresar después a que nos expliques qué era lo inconstitucional, porque una cosa que he visto en los comunicados del STEG es que dolió el tema cuando el presidente llama cuasiministro a Joviel. Sí. Es el presidente, creo yo, en la conferencia de prensa donde estás con la ministra Giraca y el presidente, donde Bernardo dice cuasiministro Joviel y le dolió, entonces pone la cuasiministra, le contesta en sus comunicados Joviel y también dice el cuasiprocurador, y le ha dolido. Sí. Entonces quiero que regresemos a eso y también que me contés por qué es que una huelga de educación simplemente no puede ser en este país. De hecho. Te dejo en el orden que querrás que me contes. Dale, y te iba a decir que también le dolió cuando yo me referí a esa cúpula que quedó evidente y quedó declarado por la Corte de Constitucionalidad que lo que hicieron es ilegal, y yo me referí a ellos como un grupúsculo. Eso también. Entonces, mira, el tema acá es que, para no perderme, el tema de la inconstitucionalidad lo voy a abordar, solo dame chance para plantearte las 11 acciones constitucionales que se presentaron además de la inconstitucionalidad. Ante los paros del STEG. Sí. Entonces amenazó el STEG con que iba a hacer estos paros y la primera medida que tomó la Procuraduría para defender los intereses del Estado y de los niños, ¿cuál fue? Bueno, como es una amenaza, entonces vamos a plantear un amparo para que se suspenda esa amenaza, para que se deje sin efecto esa amenaza. Y nos otorgaron el amparo. Esto fue en crecimiento, ¿verdad? Sí. Fue subiendo la intensidad y ya lo que era una amenaza se consumó. Entonces, el primer amparo estaba diseñado para prevenir la amenaza, o sea, desactivar esa amenaza. Creíamos que como personas, como ciudadanos pensantes, iban a dejar sin efecto su amenaza. No la dejó sin efecto. Es más, convocaron a asamblea permanente. Asamblea permanente es un eufemismo Huelga. Para la huelga. Y no es cualquier huelga, es una huelga que es una huelga de hecho. Obviamente es una huelga ilegal porque es de hecho. Imagínate, están negociando y como no se logra avanzar según ellos, entonces huelga de hecho. Eso no puede ser. Educación no puede tener huelgas. No puede. ¿Cómo vas a parar la educación? Es un servicio público esencial. O sea, ¿cómo vas a dejar sin educación a las niñas, niños y adolescentes de este país por un capricho de negociación colectiva? Eso no puede concebirse. Y otra vez, o sea, alguien decidió en algún momento ser maestro. Nadie, o sea, libremente decide ser maestro y sabe que son servicios esenciales. Pero no, sabes que no puedes hacer una huelga. No, pero aquí tenés que salvar
más del 90% de los maestros de este país. Que no pararon. Imagínate, esto se dice, era un escándalo porque hay no sé cuántas escuelas, sí, pero el 90% de los maestros de este país son personas que están comprometidísimas con la educación de las niñas, niños y adolescentes y no pararon, no holgaron. Es más, todo este tema estuvo a cargo de ese liderazgo y ese grupúsculo que está tratando de cumplir con mantener o tratando de mantener esas ilegalidades. Lo cierto del caso es que planteamos una serie de amparos y el más importante de todos es en el que se estableció que ellos no podían estar tomando esas medidas y que tenían que restablecer y retornar a sus funciones. Se otorgó por la Corte de Constitucionalidad y ahí se desactivó todo ese tema. Voy con lo que planteabas del contenido o qué es lo que del tema de la inconstitucionalidad. En la inconstitucionalidad, lo que más afecta es que la función pública es indelegable. Y entonces acá la primer función que tiene todo ministro, obviamente, es esa rectoría que como autoridad máxima ejerce sobre la cartera a su cargo. Esto está conforme a los artículos 193 y 194 de la Constitución Política de la República. Entonces, los ministros son la máxima autoridad y hay aspectos de rectoría que obviamente los tiene el ministerio, los tiene la ministra y su equipo. Esto no es delegable. Pues resulta que hay una serie de acciones en donde el ministerio tiene que trabajar en consulta o por decirlo de alguna manera, de alguna forma, como un cogobierno, una forma de tomar en manera conjunta las decisiones que le competen con exclusividad y de acuerdo a la Constitución y a las leyes, a la ley del organismo ejecutivo y a la ley del magisterio, la ley especial que rige a la ley de educación, que le competen con exclusividad a la ministra y a los funcionarios públicos. Esto no se entiende. Aquí, a través de la negociación colectiva en algunos pactos, y te voy a decir algunos, en realidad en muchísimos, hay una delegación ilegal de la función pública. Se está obligando a cierta toma de decisiones que le competen con exclusividad a la ministra. Entonces, aquí es donde en conferencia el presidente se refiere a que sí, que no es posible y es jurídicamente inaceptable en un Estado de Derecho el que un líder sindical esté tomando decisiones que le competen con exclusividad a la ministra. Y entonces, eso es, digamos de manera resumida, uno de los principales aspectos que se están impugnando de inconstitucionalidad. Así es que, digamos, eso te diría que y eso está ahorita en manos de la Corte, sí, el tema. No, sí. La Corte, además, decidió patearlo en largo. Digamos, no decretó la suspensión provisional. ¿Qué quiere decir eso? Podía haber adelantado un criterio diciendo, puede ser que el procurador tenga la razón. De momento vamos a suspender las partes del pacto que el procurador nos está diciendo que son inconstitucionales, en lo que fallamos en definitiva. No, hombre, pero pues la Corte dijo, ahorita, juegue, sigue jugando. Pero mira, pues, esto hay que comprenderlo, y esta es una medallita, o medallotota, un trofeo, que se puede colgar la Corte de Constitucionalidad, al reconducir a derecho los pactos colectivos que tienen esa cantidad de ilegalidades. Yo creo que el tema acá es prudencia, y es prudencia porque se comprende, en una lógica de sistema, que lo que está plasmado en ese pacto probablemente esté en otra serie de pactos. Sí. Entonces, yo creo que ese es el análisis muy prudente y que estarán haciendo en la Corte de Constitucionalidad. El efecto dominó. El efecto y cómo resolverlo de una manera seria. Yo, honestamente, confío en ese análisis jurídico constitucional que se está haciendo. Creo que es un aspecto profundamente importante y que requiere de una decisión, en principio jurídica y no política. Y yo creo que estoy confiado en que eso es lo que vamos a obtener. Lógicamente, hay otra serie de instituciones que podrán tomar un camino similar en el sentido de revisar sus pactos colectivos, y el llamado que yo como funcionario público haría es a que privilegien siempre el diálogo y la negociación colectiva y dejar como última ratio la revisión en sede
ya sea constitucional, a cargo de la Corte, o si se quiere, a cargo de algún juez. Julio, se nos está acabando el tiempo, pero sí quisiera que nos terminaras de contar el tema de la ley orgánica de la PGN. Creo que está muy cercano a tu corazón, que lo querés dejar como legado. Estamos en un momento clave en este Congreso. Apenas es el año 2, pero en este momento se termina de constituir una mayoría que todavía haga algo para terminar, digamos, de proteger el próximo año en términos de los procesos de elecciones de segundo piso que pueden haber y algún legado legislativo. O puede ser que entremos en una dinámica ya de brazos caídos de parte del Congreso. Me gustaría que hicieras un cierre respecto a qué posibilidades miras de que esta legislatura pueda dar esa ley orgánica de la PGN que miras tan importante para apuntalar, ya no tu trabajo, porque vas a gozar muy poco en todo caso de los réditos que pueda dar una ley orgánica para tu institución, sino los que van a sucederte en el cargo. No, definitivamente, mi mandato termina en mayo del próximo año, al igual que el mandato de la fiscal general. Y este esfuerzo de la ley orgánica que estamos viendo, al final es una iniciativa de la propia comisión, de los diputados que integran la Comisión de Reformas al Sector Justicia. Su presidente es el diputado Álvaro Arzú. La iniciativa se presentó con el apoyo unánime de los 18 diputados que integran esa Comisión de Reformas al Sector Justicia. Y te voy a decir que es el resultado del trabajo no de mi administración, sino de administraciones anteriores. Es un trabajo institucional y ese es el valor que tiene. Este es un trabajo, esa iniciativa y todo lo que vemos ahí es el esfuerzo de todos los procuradores que me han antecedido en el cargo. Todos han soñado con que la PGN tenga una ley orgánica y todos han hecho ese trabajo. Lo que estamos viendo ahorita en el Congreso de la República es, con ese apoyo unánime de los 18 diputados de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, esta iniciativa, es la comprensión de que se trata de una ley que le interesa y le beneficia al país. No es una ley, por decirlo, que le corresponda o le pertenezca a una agrupación en particular. No, es el esfuerzo del Congreso de la República por darle a la única institución del sistema de justicia que carece de ley, darle su ordenamiento jurídico. Y te voy a decir, ese no va a ser el legado de Julio Saavedra, ese va a ser el legado de esta legislatura y especialmente de los diputados que voten a favor, que yo estoy confiado y esperanzado en que esa ley se va a aprobar en esta legislatura, porque ha sido comprendida de esa forma. He recibido los comentarios de los diputados de la comisión. ¿Ya hay un proyecto de ley entonces con el cual te sentís cómodo y crees? Totalmente, totalmente. Y se ha trabajado con la Comisión de Reformas al Sector Justicia todas las semanas, 3 o 4 reuniones semanales. Incluso el próximo lunes tengo una reunión. O sea, el apoyo está. Hay un interés muy, muy particular en que la ley quede bien, en darle a la institución su ley orgánica. Yo creo que va a ser el legado de esta legislatura más que del procurador y va a ser en beneficio, te lo puedo garantizar, que los resultados positivos en las funciones que están encomendadas a la Procuraduría se van a ver reflejadas de una manera inmediata. Te puedo asegurar que la mejora en la prestación de los servicios que son obligatorios acá, que son la función pública de la Procuraduría, los vas a ver inmediatamente. Porque con lo que tenemos, que pues son retazos de otras legislaciones, pues ahí se ha ido avanzando. Pero con un marco jurídico adecuado, la Procuraduría va a poder prestar y darle a la sociedad guatemalteca los servicios que la ciudadanía se merece. Edgar Ortiz nos iba a acompañar hoy y me encargó que te llamara Lic Julio, porque dice que en la administración pública es el Lic y con el nombre, no con el apellido, así que Lic Julio. Sí. Eso, solo déjame hacer un comentario rápido ahí. Fíjate que en otras latitudes lo que se acostumbra es referirse a los profesionales
por sus dos apellidos. En Guatemala se nos refiere como por el nombre, ¿verdad? Lic Julio, Lic Edgar. Sí. Sos ingeniero, pero sos también licenciado, entonces sos Lic Javier. El Lic Javier. Sí. Bueno, Lic Julio, gracias por haber estado el día de hoy aquí en Tangente. Y gracias, creo que estás haciendo un buen trabajo, se nota. Y la pasión, además, que estás teniendo en lo que haces. Me dijiste que es el mejor trabajo de tu vida, así que de aquí a mayo, disfrutarlo. Gracias. Gracias a ustedes aquí en Tangente. Nos vemos pronto en el siguiente. Mantenga usted siempre la sintonía y gracias por siempre estar pendientes de nuestro contenido. Chao.